Entonces, como les decía, vamos a empezar a ver otro tipo de mecanismos. Son bastante populares. Este tipo de mecanismos son los mecanismos de levas. Entonces, aquí les muestro un diagrama. Entonces, este elemento que está acá, que estoy subrayando con rojo, es lo que se llama una leva, ¿no? Y el elemento que está en contacto es el seguidor. ¿Dónde se utilizan este tipo de mecanismos? Se los utiliza en varios procesos industriales, en los vehículos, en los motores de los vehículos, se los utiliza incluso hasta en electrodomésticos o equipo de oficina. Por ejemplo, algunas impresoras tienen unos mecanismos de levas para accionar o para mover ciertos componentes internos, ¿no? Entonces, básicamente una leva es un cuerpo que tiene una forma específica y esa forma está relacionada con el movimiento que se le quiere dar a otro elemento que es el seguidor. Hasta ahorita nosotros hemos mirado mecanismos de barras articuladas, ¿cierto? Mecanismos de tornillos, por ejemplo, miramos el diseño de máquinas, mecanismos de bandas también, ¿cierto? Y este es otro tipo de mecanismos que es bastante popular, ¿no? Entonces, el movimiento del seguidor es impartido por la forma de la leva, ya lo dijimos. Estos mecanismos se distinguen porque se pueden generar movimientos complejos y periódicos, es decir, complejos, con una leva se puede generar movimientos, salidas en el seguidor muy variadas y a veces salidas de movimiento que son muy difíciles de llevar a cabo con un mecanismo de barras articuladas, por ejemplo. ¿Sí? Además que, pues bueno, si bien la función que hace una leva la puede sustituir, por ejemplo, un actuador, pero normalmente estos mecanismos son más robustos, ¿no? Como para trabajo industrial, es decir, para trabajo pesado, donde los ambientes son altas temperaturas, por ejemplo, humedad, ¿sí? Entonces, en esos casos, donde se requiera control de movimiento con precisión y periódico, pues se utilizan mecanismos de levas. Se puede con estos mecanismos pues, obtener sincronía, desplazamiento y tiempo. La desventaja pues, es que estas levas pues, tienen que ser fabricadas con unos materiales especiales, con unos aceros especiales y además tienen que ser fabricadas con CNC. Eso significa que estos mecanismos normalmente son un poco de mayor costo cuando se comparan con los mecanismos de barras articuladas. ¿Listo? Bueno, hay diferentes tipos de levas. Aquí está la leva de placa o la leva de disco, también se la llama así. Son las más comunes que existen dentro de las levas. Y podemos ver esta leva, ella rota sobre este eje y mientras va rotando, con su forma va moviendo este seguidor, ¿no? En una leva de disco, la distancia radial va cambiando, ¿cierto? Respecto al centro de rotación, y eso es lo que genera este movimiento en el seguidor. El seguidor oscila o se mueve en el borde externo con un movimiento radial. Acá tenemos otro tipo de leva. Esta es una leva cilíndrica. Se forman a partir de un cilindro. En estas levas, lo que se hace normalmente es que se talla una ranura a lo largo, en la cara lateral del cilindro, y sobre esa ranura pues se mueve un seguidor, ¿sí? Normalmente el seguidor se mueve en una dirección paralela al eje de rotación de la leva. Y por último, aunque hay otros tipos de levas, pero dentro de las más comunes, tenemos una leva lineal. Entonces, en esas levas lineales,
se forman a partir de un bloque plano. Ese bloque plano normalmente se traslada en una dirección y este bloque lleva tallada una ranura en la que se inserta un seguidor. Entonces, el seguidor en este caso se va a mover en una dirección perpendicular a la dirección de traslación de la leva. ¿Listo? También hay diversos tipos de seguidores. Por ejemplo, aquí les presento algunos. Tenemos por este lado un seguidor de cuchilla. Noten que en este caso el seguidor se mueve en esta dirección vertical, o sea que está en traslación. Por acá tenemos un seguidor de cara plana, que también está en traslación. Por acá tenemos un seguidor de rodillo, que en el extremo del seguidor hay un rodillo, y él está oscilando en este sentido, o sea que está rotando, ¿no? Por eso es seguidor de rodillo rotacional. Por acá tenemos un seguidor de rodillo en traslación, se movería así, en la dirección vertical, y tenemos por acá un seguidor de cara esférica que está rotando, ¿no? Bueno, esos son algunos de los tipos de seguidores. De hecho, pues hay otros tipos más especializados. Yo les muestro lo más importante. Ahora, por ejemplo, por aquí tengo unos videitos como para que, por ejemplo, esta sería una leva cilíndrica, ¿no? Entonces, normalmente en este tipo de levas ya lo miramos, ¿no? La traslación del seguidor ocurre en el mismo eje de rotación de la leva, ¿no? Bueno, aquí un mecanismo controlado por levas, como ejemplo. Miren que ahí hay varias levas que están trabajando en la parte de abajo. Y los seguidores son seguidores en traslación y tienen un rodillo en el extremo, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces aquí miramos también algo que ya les mostré, diferentes tipos de levas de ñales, levas de disco, levas cilíndricas y diferentes tipos de seguidores de rodillo, en traslación, seguidor de cuchilla, bueno, entre otros, ¿cierto? Entonces, noten aquí lo siguiente, ¿ver? Que se va a aplicar ahorita. Todas las levas tienen una forma, ¿cierto? Y esa forma, ¿de dónde sale? Sale de un diagrama, a partir de un diagrama de desplazamiento-tiempo. Entonces ahí lo está mostrando. Vamos a ver. Bueno, entonces miren aquí, por ejemplo. A partir de ese diagrama de desplazamiento-tiempo, es como se genera el perfil de la leva. Ahí en el video lo voy a presentar, ¿no? Entonces, cuando la leva se mueve, se genera un movimiento en el seguidor con base en ese diagrama de desplazamiento. Bueno, ¿hasta ahí estamos? Bueno, entonces, Sí, profe.
Les mostraba ese diagrama de desplazamiento que ese es clave en el diseño de levas. Estos diagramas de desplazamiento son claves, ¿no? Entonces miren que aquí, por ejemplo, les muestro uno. Entonces, este diagrama puede tener la forma que nosotros queramos. Eso depende del proceso o de la máquina que estemos controlando con esto. Bueno, entonces noten que aquí tenemos un desplazamiento que va cambiando en este caso, con el ángulo, ¿no? Con el ángulo de rotación de la leva se lo ha llamado A. Entonces, por ejemplo, aquí va incrementando el desplazamiento, aquí se mantiene, disminuye y se mantiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando una leva arranca con un desplazamiento 0, por ejemplo, o con un desplazamiento dado, y va incrementando, se dice que eso es un accionamiento, o también sería una subida, ¿cierto? Cuando la leva mantiene el desplazamiento por un intervalo de tiempo, eso se dice que es un reposo, ¿sí? Y cuando el desplazamiento va disminuyendo, es un retorno o es una bajada, ¿no? Entonces, esos son los tipos de desplazamientos que pueden haber dentro de un diagrama de desplazamiento para una leva. Ahora, alguien preguntará, bueno, estamos diciendo que las levas controlan desplazamiento con tiempo, pero aquí les estoy mostrando un diagrama de desplazamiento con ángulo, entonces, ¿será que es lo mismo? ¿Qué opinan? ¿O a qué se deberá que podamos hacer esa equiparación? Ahí no se trata como del avance que tiene la leva en cuanto a cómo gira el mecanismo. ¿Con cuánto a qué? En cuanto a cómo gira el mecanismo. Bueno, entonces, vamos a hacer aquí un pequeño dibujito. Entonces, digamos que esta es la leva, ¿cierto? Tiene un centro de rotación, esto está rotando, ¿cierto? Esto está girando un ángulo aquí, por ejemplo, un ángulo θ, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que normalmente estas levas pues están trabajando a velocidad constante, o sea que omega sería igual a ¿qué? A θ sobre tiempo. Si esto es constante, si omega es constante, entonces ¿qué pasa? Nosotros podríamos despejar tiempo, sería igual a ¿qué? A θ sobre omega. ¿Listo? Entonces, el tiempo, lo que estamos diciendo aquí es que el tiempo es proporcional al ángulo de rotación de la leva. ¿Sí? Por esa razón es que los diagramas de desplazamiento se hace desplazamiento versus ángulo, porque es proporcional, ¿no? Es por esa la razón. ¿Listo? Denme un segundito aquí. Bueno, entonces, ¿sí me escuchan? Listo. Sí, profe. Bueno, entonces, sigamos. Entonces, estábamos hablando del diagrama de desplazamiento. Sabemos que en estos casos, para una leva, hablar de tiempo es hablar de ángulo también, porque son proporcionales, ¿listo? Bueno, entonces miren que, pues por ejemplo, uno si está en este punto, si está en el origen, por ejemplo, y quiere uno llegar acá, pues habría varias formas de hacerlo. De hecho, la forma más fácil sería, por ejemplo, con una recta, irme directamente, sí, no tengo que ir, ¿cierto? Esa sería la más fácil. Miren que aquí en este eje aparece ángulo y aparece tiempo porque son proporcionales. Bueno,
Entonces, les decía que esas funciones con las que yo puedo hacer un ascenso, puedo hacer un descenso, podrían ser muy variadas, ¿cierto? Pero ¿qué características deberían tener? Por ejemplo, si fuera esta línea, si yo hago el ascenso con esta línea, pues lo que aquí tendría que hacer es una aceleración muy grande para mantener esta velocidad, digamos, para subir a esta velocidad, y aquí tendría que el mecanismo frenarse totalmente para poder llegar a este reposo, ¿no? Entonces, esa función no puede ser cualquier función, tiene que ser una función que aquí arranque despacio y suave, que vaya acelerándose, y aquí se vaya desacelerando hasta que llegue a este punto. Entonces, la conclusión es que pues esas funciones no pueden ser cualquier función, tienen que ser unas funciones especiales, y ya existen unas funciones que se han desarrollado para ese propósito. Entonces, aquí les presento, por ejemplo, una función parabólica definida por estas variables. Sabemos que A es el ángulo y a su 1 sería pues el ángulo total, digamos, si se va a desarrollar esta función desde aquí hasta acá, pues a su 1 sería el ángulo de llegada, ¿no? De la función, ¿cierto? Bueno, noten que en este caso, con una función parabólica, pues no es posible hacer toda la trayectoria, toda una subida, toda una bajada con una sola función, sino que esa función está partida. Entonces, la mitad del intervalo, o sea, de aquí hasta la mitad, está determinada por una función, y en la otra mitad está determinada por otra función. Es una función partida. Por eso es que aquí aparecen dos. La primera es válida en la mitad del intervalo, la segunda es válida en la otra mitad del intervalo. Con la función cúbica aparece algo similar, ¿no? También es una función partida. Algo que no les he dicho es que L es la amplitud de la función. En este caso, por ejemplo, esta H que aparece aquí sería el equivalente a L aquí en esta función, ¿no? ¿Listo? También existe una función sinusoidal para hacer eso. Noten que en este caso, como la función sinusoidal pues es una función que es un poco más compleja, con una sola función es posible hacer todo una subida o una bajada, ¿no? Con una sola función. Ya no es necesario partirla. Y la función cicloidal también es posible hacer lo mismo con esa función cicloidal. Entonces, se han usado para diseñar los diagramas de desplazamiento de las levas. Estas funciones, estas cuatro funciones son las más populares para lograr esos movimientos. Cada una tiene unas particularidades, ¿sí? Pero las cuatro hacen la misma, digamos, son capaces de reproducir una subida o una bajada, ¿no? Entonces aquí les presento un ejemplo, un diagrama de desplazamiento. La amplitud, o sea, el L, sería 10 milímetros. Entre 0 y 90 tiene un ascenso, ¿cierto? Entre 90 y 180 hay un descanso, y de 180 a 270 hay una bajada, un retorno, y de 270 a 300 hay un reposo, ¿cierto? Entonces, esa función, de hecho la hicimos con sus compañeros en el semestre pasado, está aquí, está tabulada. Entonces aquí tengo el ángulo en grados, ángulo en radianes, y aquí está la función, ¿no? Ahora la pregunta pues que van a decir ustedes es, bueno, ahí está la gráfica, pero bueno, entonces ¿cómo la hicimos? ¿Cómo la hicieron? Bueno, entonces vamos a ver, ¿dónde tengo eso? Por acá está. Es básicamente reemplazar los valores, ¿no? Profe, una pregunta. Ajá. O sea, ¿esas funciones son del todo equivalentes o
puede haber variaciones entre ellas. O sea, si se lo hace con una o con la otra. No, son capaces de hacer una subida con la amplitud y el ángulo especificado, pero no son iguales. O sea, iguales no son, ¿sí? De hecho, en algunas, digamos, en algunos mecanismos, y de acuerdo a la experiencia también de algunos, se pueden utilizar una diferente a la otra, ¿cierto? Por ejemplo, normalmente la cicloidal y la sinusoidal son más usadas, y es porque la llegada y el arranque son más suaves, ¿no? De hecho, pues digamos, si uno quiere ahondar en este tema y está diseñando mecanismos de levas, por ejemplo, para altas velocidades, entonces tenemos que hacer un análisis mucho más profundo. Tendríamos que, por ejemplo, calcular a partir de esta función la velocidad y a partir de esta función la aceleración y algo que se llama, y que sería la primera derivada es la velocidad, la segunda derivada es la aceleración y la tercera derivada es lo que se llama el jalón. Entonces, cuando se está diseñando mecanismos de levas a altas velocidades, es importante determinar cómo se va a comportar la aceleración y el jalón para evitar vibraciones o golpes dentro de la máquina, dentro de las máquinas, ¿cierto? Sin embargo, pues nosotros esa parte no la vamos a trabajar, porque pues ya sería, no tendríamos tiempo para ponernos a analizar eso, pero sí es importante, de acuerdo a tu pregunta, que se conozca que esas funciones pues no se eligen tampoco arbitrariamente, ¿no? Sino que hay un soporte detrás de eso. Cuando, cuando estas levas operan a bajas velocidades, pues es indiferente usar cualquier tipo de ellas, cualquier tipo de función. Bueno, entonces volviendo aquí al tema, les decía que simplemente pues para poder definir esa función, simplemente reemplazamos los valores, ¿no? Entonces está aquí, con base en la tablita que tenemos acá, por ejemplo, con base en esta tablita, pues sacamos esta función, ¿no? Ahora, por ejemplo, en este caso en particular, de este diagrama de desplazamiento, ¿quién sería A1? Pues 60, profe. No, ella está llegando aquí, ¿no? Ah, perdón, 90, claro. 90 grados, ¿cierto? O sea, 90 grados, eso es pi medios. Entonces, simplemente en esta función, aquí donde dice A1, pues reemplazaríamos pi medios, ¿cierto? ¿Y quién sería L en esa función? ¿Quién sería L? Pues es la amplitud, ¿no? 10. Sería 10. O sea que tendríamos que reemplazar aquí L, sería igual a 10. Y ahí ya tendríamos determinada esa función para el primer intervalo. ¿Listo? Noten que el primer intervalo es entre 0 y 90 o entre 0 y pi medios, pues que es el equivalente en radianes, ¿no? La segunda parte de la función, porque esa función viene partida, pues estaría dada por esto. Entonces, igual se cambiarían los mismos valores, L sería 10 a 1 pi medios, ¿no? Y eso es lo que aparece aquí precisamente. Mire, entonces, eh, ahí está dada y está tabulada la función. Miren, es esta, ¿no? Es 2, esta es L, esto es A, esto es A1, que sería pi medios, y esto es al cuadrado, ¿no? Así es como está definida la función en Excel para este ejemplo.
Bueno, no tengo aquí problemas de salir de la lupa, creo que se me perdió. Bueno, tengo aquí un problema. Desactivar la lupa. Bueno, ya creo que ya. Listo. Entonces, así es como se introdujo aquí la función, ¿cierto? Para este intervalo. Y en este intervalo entre 90 y 180, pues aquí hay un reposo, entonces se mantiene la amplitud, ¿cierto? Que es 10. Y de 180 hasta 270, pues aquí ya aparece la otra función, ¿cierto? Ahora, noten lo siguiente. Aquí hay una cascarita, digámoslo así. Que estas funciones aquí que les presento, estas funciones están dadas todas para accionamiento, es decir, para subida. Pero de aquí hacia acá, entre 180 y 270, ya tengo es una bajada, ¿no? Por lo tanto, esa función pues toca alterarla. Entonces les muestro la función que se tabuló para ese caso. No, perdón, esta no es. Es para ese caso. Entonces, mírenla, que ahora el intervalo es entre 180 y 270, o sea, entre pi y 3 pi medios, ¿no? La función original, la de accionamiento, porque en este caso se hizo con una función cicloidal, es esta, la función de accionamiento. Pero entonces noten que aquí ya se hizo un cambio, ¿no? En primer lugar, como es en bajada, a la amplitud total hay que restársela. Hay que restarle la función, como está tabulada, por una parte. Por otra, noten que en la función de accionamiento, aquí aparece el ángulo y aquí aparece el ángulo de llegada, ¿cierto? Pero esta función, aquí en este punto, ya no está arrancando desde cero, está arrancando desde pi medios, perdón, desde pi, ¿cierto? Entonces también hay que modificarla. Por eso aquí ya no aparece solo A, sino que aparece un A sub 0, que es el ángulo de arranque, donde está arrancando, y el A1 tampoco aparece solo, sino que aparece menos el A sub 0, que es el ángulo de partida, que es pi. Entonces el ángulo de llegada es 3 pi medios y el ángulo de partida es pi. Y aquí igualmente aparece A y A1, pero entonces como la estamos modificando esta función, tenemos que restarle el ángulo de partida menos A sub 0 y acá menos A sub 0. ¿Cierto? Eso es lo que se ha hecho ahí para definir esa función. No sé si tengan hasta ahí alguna duda. Profe, Ajá. ¿y la forma de modificarlas con las otras es la misma? Es exactamente la misma. Es exactamente la misma. Cuando se inicia en un ángulo diferente de cero, hay que restarle el ángulo de partida. Y cuando la función es bajando, entonces hay que incluir este término aquí porque la función sería negativa, pero hay que incluirle desde donde se arranca, ¿no? Ok, profe, gracias. ¿Listo? Ahora, este archivo se los voy a pasar ahorita, se los voy a compartir a ustedes, este archivo, y vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Entonces noten que, por ejemplo, yo aquí, este primer intervalo lo hice con una función parabólica, y este intervalo de aquí lo hice con una función cicloidal. Entonces, les voy a pedir a ustedes que me definan las funciones para el arranque, pero ya no con una parabólica, sino va a ser una cúbica, y el descenso con una
senoidal. Entonces vamos a trabajar unos 10 minuticos allá. Ustedes van a tratar de hacerla y entonces cuando ya tengamos esa función, la tabulamos aquí y de hecho comparamos, ¿no? A ver cómo nos da el diagrama haciendo ese cambio. Entonces, este tramo va a ser cúbica y esta de acá, senoidal. ¿Listo? Les voy a pasar este archivo. Este archivo se lo voy a pasar al WhatsApp para que lo trabajen allá. ¿Listo? Listo, ahí se lo compartí. Entonces, ¿sí entendieron, chicos? ¿Cuál es el ejercicio? Sí, profe. ¿O lo hacemos aquí mejor? Sí, profe, mejor a mí no me queda muy claro, profe. Bueno, entonces hagámoslo aquí mejor, porque si no... De todas formas, ya tienen el diagrama de desplazamiento para que lo hagan ya, ¿no? Bueno, sí sería bueno que por lo menos el diagrama de desplazamiento sí lo tabulemos allá en el... Bueno, entonces, lo vuelvo a abrir. Ahora tenemos, voy a hacer otra f de teta aquí, otra f de a, perdón. Pero como les decía, ¿no? Esta era cuadrática y después cicloidal. Ahora la vamos a hacer cúbica. ¿Cuál sería la función de desplazamiento de la cúbica? Veámosla por acá. Está acá, ¿no? Voy a pegarla por aquí para que me quede más fácil verla. Entonces ahí tengo la cúbica. Entonces, ¿quién sería ahora L? Pues L no cambia, ¿no? L está aquí, miren, 10. ¿Y quién sería A1? Vamos a hacer el primer intervalo, chicos. O sea, este primer intervalo entre 0 y pi medios. ¿Quién sería A1? Vamos a trabajar con esta. ¿No sería 90, profe, otra vez? Pi Exactamente. medios, sí, profe. Es lo mismo, pi medios. Entonces vamos a meter una vez esa función aquí. Noten que tenemos que hacer la primera mitad con esta y la segunda mitad con esta, ¿no? Entonces, vamos. Sería que 4 por, ¿quién es L? En mi caso, y en el caso de ustedes, porque si abren la misma, L es este, ¿no? C2, o sea, este. Pero como ese valor no va a cambiar a lo largo de toda la tabla, tiene que ser un valor fijo, una referencia fija. No se olviden de ponerle los pesos ahí. 4L por A, que sería el ángulo, ¿no? Ángulo en radianes, que es este, sobre A1. ¿Quién es A1? Es el ángulo de llegada, o sea, este, ¿no? Pi medios. Pi medios o 90 grados, que sería este. F9, pero ese valor, noten que ese valor tampoco va cambiando, entonces esa es una referencia fija. Y eso elevado al cubo, ¿no? Elevado al cubo. ¿Listo? Bueno, aquí tengo un problema, me está pidiendo que, está diciendo que no. F3. F3. Bueno, aquí tengo un error, no sé por qué.
Referencia no válida, dice. Ah, me faltó un por aquí, ¿no? Perdón, por. 4L por, ¿listo? Bueno, ahí está. Entonces, esto sería válido hasta la primera mitad del intervalo, o sea, hasta aquí. Miren que ahí está. Y aquí te puedes dar cuenta, Diego, que estas funciones no son las mismas, ¿no? Miren, parten del mismo punto, llegan al mismo punto, pero no, pero van creciendo diferente, ¿no? Sí, profe. ¿Listo? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Ya metieron esa fórmula en el Excel? Sí, profe. ¿Los demás? Bueno, entonces, como el que calla otorga, entonces sigamos. Vamos a empezar otra vez aquí en 45. En ese punto, en 45, en la mitad del intervalo, pues estas dos funciones deberían ser iguales, o sea que no importa que empiece aquí, ¿cierto? Vamos a ingresar ahora ya no esta, porque esta solo es válida para la primera parte, la primera mitad del intervalo, vamos a ingresar esta. Y eso sería igual a ¿qué? A L, que es esta referencia, ¿cierto? Referencia fija, por... Profe, Perdón, estábamos como... es esta, ¿no? Sí, sí. Es esta, ¿no? Estamos metiendo en la cúbica. Por 1 menos 4, ¿cierto? Por A1 menos A. ¿Quién es A1? El ángulo de llegada, o sea, este, pi medios. Referencia fija. Menos A. En este caso, A sería este. Eso al cubo. Sobre A1 al cubo. Al cubo. Listo. Ahí está. Y si esto está bien, pues debería llegar a 10, ¿no? Listo. Ahí está. Entonces noten que esta columna de aquí está con parabólica y esta columna de aquí está con cúbica, ¿no? Bueno, entonces ¿me siguen hasta ahí o no? Profe, una pregunta. Ajá. ¿Ahí ya está hecho el cambio de que arranque en un ángulo diferente o todavía no? No, porque para este primer intervalo estamos arrancando de cero, ¿no? O sea que en este caso, Diego, nosotros lo que hicimos simplemente fue transcribir exactamente así como están estas funciones, transcribirlas aquí. Simplemente pusimos en vez de L 10 y en vez de A1 el ángulo de llegada. El resto fue transcribirlas exactamente aquí. Ok, profe. Donde sí hay que hacer lo que tú dices es aquí, ¿no? O sea, cuando nos regresemos. Porque aquí tenemos ya una función de retorno que no arranca en cero. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a compararlas, ¿no? Vamos a compararlas. Entonces, a esta serie, entonces voy a agregarle otra, cúbica. El ángulo es este y la función es esta. Vamos a ver si son exactamente iguales. Perdón, creo que el ángulo no era este, creo que el ángulo lo tengo en grados. Listo. Bueno, entonces ahí nos podemos dar cuenta de una cosa, de algo que nos preguntaba por acá
Diego, ¿no? Si son exactamente iguales, pues no son exactamente iguales, ¿no? Pasan, ambos llegan al mismo punto, llegan suavemente, pero el arranque y la aceleración es diferente, ¿no? ¿Listo? Sí, profe. Ajá. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Lo que hicimos fue ingresar las mismas funciones que están tabuladas. En este caso no hubo necesidad de hacer ningún cambio. Transcribimos la función exactamente como estaba en la tabla. ¿Listo? Bueno, sigamos. En esta parte, ¿qué hay? De aquí hasta 180. Hay un reposo, ¿cierto? O sea que, ¿esto cuánto vale? Pues sería la misma amplitud, obviamente fija, la misma amplitud de aquí hasta 180. ¿Listo? Bueno, ahí tenemos un reposo. ¿Qué sigue? La bajada, ¿no? La bajada, ¿con qué función dijimos que le íbamos a hacer la bajada? Seno, profe. Con la función seno, entonces vamos a verla, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, aquí está, ¿no? Es esta. Ahí está esa función. Función sinusoidal. Entonces noten que ahora tenemos que hacer un retorno y no estamos empezando desde cero, entonces tenemos que modificar esta función, ¿listo? ¿Cómo la modificaríamos? Primero sería colocarle signo negativo y Exactamente. sumarle el L y después el ángulo inicial. Y aquí tener en cuenta el ángulo de arranque, ¿no? Restarle el ángulo de arranque. ¿Listo? Bueno. Entonces nos quedaría como L, ¿cierto? Que es de donde está arrancando, menos, ahora sí, esta función, que sería L medios por 1 menos coseno de pi por A. En este caso, aquí hay que hacer algo, ¿no? ¿Cierto? Quitarle el ángulo de arranque. ¿De dónde está arrancando? Está arrancando de pi, ¿cierto? O sea, sería este ángulo menos el mismo, ¿no? Porque está arrancando de ahí mismo. Pero el ángulo de arranque sí va fijo. Sobre A1, que es que el ángulo de llegada llega en 270 o en 3 pi medios, que es lo mismo, ¿cierto? Ángulo de llegada fijo menos el ángulo de arranque, ángulo de partida que era este. Y ambos son fijos, ¿no? Listo. Ok, ahí está. Vamos a ver si llega a 270. Sí, señor. Llegó bien. Miren, parte en 10, llega en 0. Y de aquí para abajo ya es solo, es reposo, ¿no? Listo. Y ahí hemos completado este diagrama. Esta función la hemos cambiado. Hicimos esta parte de aquí la hicimos con una función con una función senoidal, ¿no? Vamos a compararlas.
Este sería el ángulo y la función la hicimos acá, ¿no? Bueno. Entonces miren que aquí está la senoidal. Vemos que tampoco es igual, ¿no? Es totalmente diferente. Parten del mismo punto, pero esta llega como más forzada aquí y más forzada acá, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces, de todas formas, este archivo se los voy a subir, ya aquí con las funciones como las ingresamos, las modificamos, para que ustedes lo analicen más en detalle ya en su casa, ¿listo? Pero esa es la forma como se adaptan esas funciones y cómo se crean funciones de desplazamiento, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, disculpe, ¿me podría indicar la fórmula un momento? Por favor? La fórmula. ¿Está? Ahí está, mírala. Ya, profe, gracias. Vamos a continuar, ¿no? ¿Alguien ya le dio? Profe, a mí me da algo un poco extraño. De pronto ingresé mal. Bueno, la podemos revisar con más detenimiento más tarde, Diego, o de todas formas yo les paso esta para que ustedes la revisen, ¿no? Esta hoja de cálculo. Bueno, entonces sigamos. Entonces, volvamos aquí al... Es clave, entonces, en el diseño de levas, definir bien estos diagramas de desplazamiento. Y pues ya sabemos cómo ingresar esas funciones y cuáles son las funciones que existen para esos diagramas, ¿no? ¿Listo? Bueno. Entonces, viene lo siguiente. Ahora, ¿cómo utilizamos ese diagrama para diseñar una leva? Entonces, por ejemplo, aquí les ilustro en un diagrama muy sencillo eh, cuál sería el procedimiento a partir de si se tiene ya este diagrama de desplazamiento hecho, cómo hacer gráficamente el diseño de la leva. Vamos a ver el método gráfico, cómo se diseñaría una leva con seguidor de rodillo en traslación, ¿no? Entonces aquí está el seguidor de rodillo, se lo dibuja, ¿cierto? Miren que en este punto el centro del rodillo está coincidiendo con el cero de aquí del diagrama, están coincidiendo, ¿cierto? Aquí en este punto se dibuja un radio primitivo, que es un radio que uno lo puede escoger, ¿cierto? Vamos a ver más adelante que ese radio pues tiene unas limitaciones, no puede ser tan pequeño. Cuando veamos la parte analítica vamos a ver que ese radio tiene unos, pero por ahora digamos que ese radio lo definimos nosotros. El radio de este círculo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se empieza para un ángulo dado, un ángulo A1, se traslada el desplazamiento a esta línea de referencia en la que se ha dibujado el rodillo, el seguidor. Se traslada esa distancia. ¿Listo? Después de que se traslada esa distancia, bueno, voy a ponerlo acá, que esa distancia sería la que voy a pintar aquí, ¿no? Pintarla aquí en rojo. Esta distancia que está aquí, ¿cierto?
que fue la que trasladamos aquí, haciendo centro aquí, en el centro de la leva, o en el centro del radio de ese círculo primitivo. Entonces trasladamos, haciendo centro ahí, a través de un arco, a una línea que con respecto a esta línea de referencia forma un ángulo A1. O sea, ese ángulo A1, que era la rotación correspondiente de la leva, para un determinado desplazamiento, ese ángulo lo dibujamos aquí, dibujamos una línea que forma respecto a esta línea de referencia un ángulo A1. Trasladamos, ¿cierto? Aquí lo que estamos es trasladando ese desplazamiento, haciendo centro aquí, con un compás o con un círculo, pues como les quede más fácil, trasladarlo aquí y encontramos este punto. Luego hacemos lo mismo, pero con otro ángulo de acá del diagrama de desplazamiento. Entonces, por ejemplo, si este ángulo ya no es el ángulo A1, sino es A2, igual trasladamos acá. Ahora la distancia ya no sería este pedacito, sino sería este pedazote de aquí, esta distancia, ¿cierto? Haciendo centro aquí en este punto, trasladamos con un arco hasta esta línea, y esta línea forma, con respecto a la línea de referencia, un ángulo A2. Y así lo hacemos sucesivamente hasta que vamos a obtener algo como esto, ¿no? Entonces, se parte del diagrama de desplazamiento, se empieza a hacer ese desplazamiento, se empieza a encontrar esos puntos, en cada uno de esos puntos, pues iría dibujado el rodillito. En cada uno de esos puntos iría dibujado el rodillito. ¿Cierto? ¿Cómo aparece aquí? ¿Listo? Y finalmente, pues entonces, después de que uno dibuja esos rodillitos, lo que finalmente se hace es que se dibuja una curva que sea tangente a todos esos rodillos. Por ejemplo, ahí es bueno usar un software como AutoCAD, por ejemplo, o si tienen que hacer ustedes esto a mano, pues les toca usar un curvígrafo. Y así es como se completa el dibujo de la leva. Nosotros vamos a ilustrar ese procedimiento con el diagrama que hicimos acá, ¿no? Entonces voy a utilizar este diagrama para hacer un diseño de una leva. ¿Listo? Miren que lo he exportado ese diagrama aquí en AutoCAD. Obviamente, cuando uno copia una imagen en AutoCAD, por ejemplo, o en DraftSci o en otro programa, pues esa imagen no está escalada. Lo primero que hay que hacer es escalarla, ¿cierto? Voy a escalarla. ¿Listo? El punto base puede ser cualquier punto. Aquí voy a utilizar una referencia, ¿cierto?
La referencia sería esta línea que mide ¿cuánto? 10 unidades, ¿no? Entonces quedó por acá el diagrama. Bueno, y si esto está bien escalado, pues esta cota debería medir 10. Sí, señor. Ahí está. Bueno, listo. Siguiente paso, ¿qué hacemos? Tenemos que ir trasladando los puntos, ¿cierto? Trasladando los puntos. Entonces, ¿tenemos cuántos puntos por trasladar? Aquí habría 30, 60, 90. Pero habría muy pocos puntos, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si sacamos más punticos? Profe, una pregunta. Ajá. Más o menos cada qué intervalo es recomendable tabular. No, por ejemplo, en el caso de la hoja de cálculo que les pasé, creo que estaba cada 15 grados, ¿no? Francamente, si tú puedes hacerlo con más puntos, es mucho mejor porque te va a salir una curva más suave, ¿no? En la próxima clase, de hecho, lo vamos a hacer con un método analítico donde no, pues no vamos a usar un método gráfico. En ese caso, pues se tiene más precisión, ¿no? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces, yo voy a generar otro puntico más adicional, o sea, un punto en la mitad del intervalo, pues como para tener más puntos, ¿no? Porque si no, va a quedar esto muy... Bueno. Entonces, el primer punto sería los 15 grados, ¿cierto? Aquí tengo que activarle, perdón, punto medio. Listo. Aquí en el punto medio. Listo. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a hacer una línea, ¿cierto? Esa línea era la línea de referencia que teníamos aquí, ¿cierto? Vamos a suponer para este caso que el radio del rodillo es de 10 milímetros, o sea, perdón, en este caso, si este diagrama está en milímetros, entonces voy a suponer que el radio que es de 1, ¿no? Para este caso. Es el diámetro, perdón, del rodillo, que es de 1. Aquí dibujo esta línea de referencia y también voy a suponer para este primer ejercicio un radio del círculo base. Entonces voy a suponer que el radio del círculo base va a ser la misma amplitud de la leva. O sea que la amplitud son 10. Voy a poner 10 también, ¿no? Perdón, el círculo primitivo. O sea, ese círculo primitivo que aparecía aquí en este diagrama, ¿no? O sea, este. Entonces ya he trazado esta línea de referencia, tengo este radio de este rodillo y tengo esta línea de referencia. Bueno, entonces aquí voy a empezar a hacer lo que necesitaba, ¿no? Bueno, entonces, ¿cada cuánto lo estoy haciendo aquí? Cada 15 grados, ¿no? Porque mire, 15, 30, 45, 60, etc.
Entonces tengo que hacer aquí líneas cada 15 grados. La mejor forma es hacerlo con una matriz. Aquí en AutoCAD, por ejemplo. El eje de rotación. ¿Cuántos elementos? Aquí, por ejemplo, aquí hay ángulo de relleno. El ángulo de relleno sería 360, sí, está bien. Ángulo entre elementos, 15 grados. ¿Listo? Cuando lo cambio aquí, ángulo entre elementos, 15. Creo que aquí me toca decir cuántos elementos son. Serían 360 entre 15, 24 elementos, ¿no? Pero... Bueno, entonces, ángulo... Ahora sí ya lo hizo. Listo. Bueno, ahí tengo, ¿no? Cada 15 grados. $15, sí señores. Ahí está, ¿no? Bueno. Siguiente paso. Entonces tengo que trasladar esta distancia de aquí del diagrama. Esta distancia tengo que trasladarla hasta aquí. Listo. Ahí la he trasladado. Y haciendo centro aquí, esa línea donde correspondería. Sería aquí, ¿cierto? Porque de aquí a aquí hay 15 grados. Entonces lo que puedo hacer aquí es que en ese punto con esta línea puedo recortar este. Bueno, aquí tengo un problema con ese array que hice ahí. Porque no lo puedo cortar. Entonces, creo que hay una forma. Voy a descomponer esos objetos. Voy a descomponer este. Parece que ya. Ah, sí, ya está ya está como objetos individuales, ya los puedo cortar, ¿no? Bueno, entonces recortaría esa primera línea y ya este círculo no me sirve, ya lo puedo borrar. Hago lo siguiente, traslado esta distancia de los 30 grados, la traslado aquí. Haciendo centro aquí. Y esta correspondería ¿a cuál? A la línea de 30 grados, que sería esta, ¿no? Esta forma 30 grados respecto a esta, ¿no? Entonces, cortaría aquí. Con respecto a este círculo, corto aquí. ¿Listo? Bueno, y así sucesivamente voy completando esto, ¿no?
Entonces la de 45 está por acá. Ahí está la de 45. La corto. Luego viene la de 60. Aquí la cortaría. Luego sigue la de 75, que es esta, 75 grados. Con la de 75 corto ahí. Y finalmente tendría la de 90 grados. Bueno, que esa parte de aquí, ¿no? De la mitad, o sea, de 10. De 10. Parte de ahí. De hecho, a esta le faltaba un poquito para llegar ahí. Y haciendo centro aquí, trazo el círculo de 10, ¿no? Listo. Entonces a esta le faltaría un poco para llegar ahí. No tocaba recortarla, sino que le falta. Listo. Noten que de aquí las que siguen hasta 180 son de la misma altura, entonces no las voy a borrar hasta 180, sino que les voy a completar lo que les faltaba, ¿no? Bueno, ahí están, ya les he completado lo que les faltaba. Puedo borrar ya esta línea. Puedo borrar también esta, creo que ya no sirve. Y esta, ¿no? Hasta aquí, hasta 180. Estoy perfecto. ¿Qué sigue? Pues ya estamos aquí en 180, tenemos que empezar a descender, ¿no? Estas líneas que dibujé aquí ya no sirven. Las voy a borrar. Y estas que dibujé aquí, pues tampoco ya servirían, pero bueno, las voy a dejar ahí. Listo, estoy aquí en 180, ¿no? ¿Profe? ¿Sí? El primer círculo que hizo, ese no sirvió para nada, ¿no? ¿Cuál primer círculo? El pequeñito. ¿Este? No, el otro. ¿Este? No, sí, sí sirve, Paulo. De hecho, al final lo vamos a usar, ¿no? Ah, es al final. Claro, porque apenas estamos trasladando las distancias del diagrama de desplazamiento aquí a este diagrama polar de la leva. Pero al final, cuando ya
necesitemos sacar el perfil de la leva, ahí en ese punto es donde va a funcionar este circulito chiquito. Profe, ¿cómo le sacó el radio a ese? O sea, ¿qué radio le dio? No, por ahora, yo les voy a dar ese dato. Por ahora yo les doy ese dato. Ah, listo, listo. Pero analíticamente se puede sacar los valores mínimos que debe tener el radio del rodillo y el radio primitivo en este caso, ¿no? Listo. Hay unos valores mínimos. ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces voy a trasladar esto acá. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar. En 180 ya estamos. Vamos con el siguiente ángulo, después de 180, que sería 195. Igual, la misma historia. Lo traslado acá. $195 sería este, ¿no? Porque este es 180. ¿Cierto? Respecto a esta línea, este es 180, este es 195. Entonces, con base en este es el que tengo que cortar. Que no me lo cortó. Listo. Puedo borrar ya ese círculo, no me sirve. Seguimos con este. Este ya sería 210. $210. Entonces 180, 195, 210 ya sería este. Listo. Después seguimos. Después de 210 sería 225, que es este. $225, entonces sería este, ¿no? Que hay que cortar. Seguimos, después de 225 sigue este, 240. Tenemos que cortar esta ahora. Listo.
Y me falta este de 255, que sería este punto, ¿no? Y con ese cortaría este. Finalmente, de ahí para abajo ya toca el 0. Aquí ya llega a 0. O sea, quiere decir que de aquí para allá ya esto no existe, porque ya tocó el 0 y se mantiene en 0 hasta que llega acá, ¿no? O sea, de aquí, un reposo absoluto hasta que llega aquí. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya viene la pregunta que me estaba haciendo Pablo, creo. Y es que, ¿para qué sirve este circulito? Y ese circulito sirve porque se lo vamos a pegar al extremo de cada uno de esos puntos que obtuvimos ahí, ¿no? ¿Listo? Bueno, y finalmente, ahora sí vamos a dibujar el perfil de la leva. Porque el perfil de la leva tiene que ser una curva tangente a todos esos círculos. Entonces aquí en AutoCAD utilizamos una herramienta que se llama Spline, que no sé dónde esté. Bueno, veamos si por aquí está. Bueno, yo me la sé en inglés, entonces la voy a digitar aquí más bien. Spline, aquí está. Bueno, entonces primer punto, voy a empezar desde aquí. Y aquí solo voy a activar la herramienta tangente, o sea que desactivo todas y solo dejo tangente. Tangente, listo. Entonces, primer punto, tangente, 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 tangente. Tangente, tangente, tangente. Tangente. Bueno, aquí como que pasó algo, pero puede ser raro ese quiebre, pero bueno. Bueno, finalmente aquí ya le doy finalizar, creo que es. No sé. Finalizar, y creo que tengo que darle la tangente final, ¿no? Entonces la tangente final es una línea así y listo. Ahí estuvo el perfil de la leva.
Así es como se genera el perfil de la leva a partir del diagrama de desplazamiento, ¿no? Voy a guardarlo aquí para también compartírselo a ustedes. De pronto les puede servir este archivo, ¿no? Profe, ¿y de pronto nos podría anexar una captura para los que no utilizamos AutoCAD, sino otros programas? Ah, sí, también lo podemos imprimir en PDF, ¿no? Ujú. Cortar a PDF. Listo. De todas formas, Diego, creo que sí es necesario, y en este caso, cuando se utiliza este método, utilizar una herramienta de dibujo porque, como ya te diste cuenta, eh, sobre todo la última parte, ya es una parte que pues, hacerlo a mano es muy complicada, ¿no? Sí, profe. Aunque es que yo utilizo SolidWorks y pues pensé que de pronto pues Ah, no bueno, podría. bueno, no, si el SolidWorks te permite hacer esto, no hay ningún problema. Entonces, más bien le voy a pegar acá el ejemplo que nosotros hicimos como para que... ¿Listo? Bueno, entonces este fue el ejemplo, ¿no? Listo, muchachos. Entonces, por ahora, pues, ese sería el tema de la clase que tenía para mostrarles hoy. La próxima clase vamos a mirar diseño de levas, pero de una forma analítica. Y después de que veamos ese tema, entonces yo les asigno unos grupos para que trabajen el diseño de una leva. Cada grupo y con diferentes diagramas de desplazamiento y con diferentes tipos de seguidor, ¿no? Profe, ¿nos va a cambiar de grupos? ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Los grupos los va a hacer usted? No, puede ser el grupo que ustedes hayan venido trabajando, pero sí es un trabajo que se va a asignar por grupos y para cada grupo le va a tocar un diagrama de leva, un diagrama de desplazamiento diferente. Ah, ya.